Moltes gràcies per assistir a aquesta segona sessió del cicle Ètica i Filosofia Política al segle XXI, que està coordinant el professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona, Daniel Gamper, que ens acompanya. Aprofito també per saludar tots aquells que ens veuen en directe a través de l'streaming i molt especialment aquells que ens veuen a través de l'streaming d'ara.cat, perquè aquesta és una sessió de diàlegs de Pedralbes en col·laboració amb el diari Ara. En la fórmula de funcionament de la sessió, pel que fa a l'horari, comencem ara, disculpin el lleuger retard, en part imputable a la vaga de taxis avui a la ciutat de Barcelona. Acabarem aproximadament a 8:45, tindrem un temps llarg d'intervenció dels dos protagonistes de l'acte i els últims minuts els dedicarem, si vostès volen, a contestar les preguntes d'aquí des de la platea. Ens acompanya, a més, del professor Daniel Gamper, que assisteix com a coordinador a totes les sessions d'aquest cicle, avui el professor Íñigo González, que és professor de Filosofia Política a la Universitat de Barcelona. El títol que hem donat a la sessió d'avui és «La democràcia protegirà les generacions futures». Bé, segur que molts de vostès han sentit alguna vegada una frase que s'atribueix a Bismarck, en aquest cas no és a Churchill, aquí s'atribueixen totes les frases, sinó a Bismarck, que és aquella que diu que el polític pensa en la pròxima elecció i l'estadista pensa en la pròxima generació. I això, que ens complau i que ho entenem i que ens fa lamentar que els polítics no es comportin com a estadistes, pot ser que tingui, però, algun sentit pràctic perquè potser hi ha decisions que s'han de prendre ara per la gent d'ara i no pensant exactament en la pròxima generació. D'això en parlarem a continuació. La democràcia protegirà les generacions futures? També ens podríem preguntar-nos, protegir-nos de què? Què és el que amenaça aquesta capa protectora de les democràcies? Al cap i a la fi hi ha països que no viuen en democràcia i que tenen una certa capa protectora del que en podrien dir drets socials. Alguns de vostès segur que recordaran que la seguretat social, no en la seva forma actual, però la seguretat social va ser fundada per Franco durant una dictadura. Bé, de tot això és del que en voldríem parlar avui, però com sempre qui acabarà de servir de centre, perquè té la pilota al centre del camp, és Daniel Gamper, que per raons de cognom d'aquestes coses en sap una miqueta, de manera que, Daniel, com vulguis. Sí, tot i que la pilota per mi sempre la vaig veure una mica quadrada, tot que he dit. Aquesta espero que no la vegi tan quadrada, la pilota dialèctica, diguem. Molt bé. Bé, jo estic molt content de tenir aquí l'Íñigo, a qui li vaig dir que vingués perquè és l'editor i un dels autors d'aquest llibre que ha editat a Oxford University Press, que es diu Institucions per futures generacions, per generacions futures, i en el qual ha recopilat el que tenen a dir els experts mundials sobre aquesta qüestió de les generacions futures. Es tracta, aquest és un tema, que és el tema del curtterminisme, és un tema propi de la filosofia des dels seus orígens. Si llegim un dels diàlegs de Plató, el Protàgores, allà Sòcrates desenvolupa la tesi de l'així anomenat intel·lectualisme moral, segons la qual, si actuem malament, és per ignorància.
i ell ho il·lustra amb la diferència entre actuar tenint en compte el curt termini o el llarg termini. Diu, aquí el problema de vegades és que creiem que estem actuant bé, però és perquè no calculem les conseqüències a llarg termini de les nostres accions. Això, diguem, es pot demostrar nosaltres ho patim dia a dia, quan, per exemple, demanem un plat més d'alguna cosa, quan mengem amb els ulls. Que dius, ja veuràs, és que realment tinc molta gana i vull menjar, però resulta que aquella pot ser una digestió que després de la qual te'n penedeixes, perquè volia satisfer aquell plaer immediat, però a llarg termini aquell plaer resulta que no ha estat un plaer sinó un displaer. Aquest és un tema, per tant, propi de la filosofia, que dintre de l'ètica ha tingut una llarga tradició, però que avui aquí tractarem des del punt de vista de la política. Hem invitat l'Íñigo perquè d'això en sap molt i venim a que ens il·lustri. I en concret és el curt termini i el llarg termini des del punt de vista de les democràcies. És a dir, com sabem, els governs, els governants que han estat triats democràticament treballen amb la perspectiva de les eleccions. El que volen és ser triats per aquells electors que estan vius, no pels electors que encara no han nascut. Aleshores, quin paper juguen aquests electors que encara no han nascut? I pot la democràcia, o és la democràcia un bon instrument per a protegir-los? Aquesta és la pregunta que, de fet, jo que em faig i que li faig a l'Íñigo. Aprofito que el tenim aquí per veure si ens pot ajudar a aclarir-nos sobre aquesta qüestió. Bueno, muchas gracias, Daniel, Antoni, por la invitación y a todos por vuestra presencia. No seré yo quien desautorice a Platón como interlocutor para esta cuestión, pero creo que estando como estamos en un monasterio, quizá sea más apropiado citar a San Agustín y aquello que decía célebremente en la adolescencia de dame castidad y continencia, Señor, pero no me la des hoy, dámela más adelante. Yo creo que todos podemos sentirnos identificados, podemos empatizar con esta afirmación. A todos aquellos que hayamos pospuesto una cita con el dentista justo el día antes de tenerla, que hayamos dejado para mañana la decisión de dejar de fumar y siempre que hayamos pospuesto una decisión que podía ser beneficiosa en el largo plazo, como ir al dentista o dejar de fumar, pero que tiene costes en el corto plazo. Este es un problema, esta es una tendencia, la tendencia a priorizar los beneficios inmediatos y a posponer todo lo posible los costes, y que opera tanto a nivel individual, en nuestras decisiones personales, como a nivel colectivo, a nivel político. Cada vez que un gobierno, quizá guiado por motivaciones electoralistas, decide desinvertir en investigación básica o no incrementar los impuestos para invertir en educación temprana, o incumplir los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este es el problema estructural al que se refería Daniel, relativo a las democracias, y es que por una parte tenemos votantes que muchas veces se comportan de manera impaciente, que priorizan las políticas públicas con beneficios a corto plazo, y por otra parte tenemos gobiernos que quieren ser reelegidos y que por lo tanto se ven obligados a priorizar políticas públicas que satisfagan las preferencias, incluidas las preferencias temporales de los votantes. Con lo cual, este es un problema que tiene dos patas, una pata en los votantes y otra pata en los políticos. Digamos, por una parte del lado de la demanda y por otro del lado de
de la oferta. Y es un problema que aparte tiene un corolario que no es necesario, pero que muchas veces encontramos derivado un poco de este problema. Y es la defensa, a partir de esta supuesta incapacidad de las democracias para adoptar e implementar políticas con costes inmediatos y con beneficios a largo plazo, una respuesta a este problema que consiste pues, frecuentemente en la justificación pues, de la transferencia de competencias a organismos no democráticos, a organismos formados por expertos y que en principio estarían más inmunizados frente a las presiones electoralistas, o a la defensa de reducir el peso que los votantes tienen en las decisiones políticas, o en los casos más radicales a la privatización de sectores de la administración pública para evitar que esos sectores no se vean afectados por este problema. Este es un argumento, el argumento digamos de la miopía o del cortoplacismo que a veces tienen las democracias, que tiene mucha plausibilidad a primera vista, que creo que todos podemos comprender. El problema es que bueno, pues hoy estamos entre filósofos y los filósofos tenemos esta tendencia un poco a buscarle las tres patas al gato, y los filósofos llevan muchas décadas, en realidad varios milenios, pero digamos que la investigación se ha intensificado en las últimas décadas analizando este problema. Y no parece tan claro que ni las dos patas del argumento ni el corolario sean necesariamente válidos. En primer lugar, no está claro que las democracias necesariamente tengan este problema, porque si esto fuese cierto, encontraríamos que sistemas políticos igualmente democráticos deberían ser igualmente incapaces de adoptar políticas de largo plazo. Sin embargo, lo que encontramos, simplemente echando un vistazo a las políticas públicas de diferentes sistemas democráticos, lo que encontramos pues, es una enorme diversidad. Pues, por ejemplo, Austria invierte en educación temprana un 0,1% del Producto Interior Bruto, mientras que Dinamarca invierte un 1%, es decir, 10 veces más. España invierte en investigación un escuálido 1% del PIB, mientras que Alemania invierte casi un 3%. Estamos hablando de países similarmente democráticos y que en principio deberían mostrar un mismo patrón en relación a políticas que claramente, como son la inversión en educación primaria o en investigación básica, que tienen costes inmediatos, puesto que requieren movilizar recursos y cuyos beneficios están ubicados en el largo plazo, en el caso de la educación temprana, y quizá en el muy largo plazo, en el caso de la investigación, básica, ¿no? Esto desde el punto de vista de la toma de decisiones políticas. Pero desde el punto de vista individual, tampoco está claro que los individuos necesariamente tengamos que tener esta tendencia a descontar los beneficios futuros, a priorizar los beneficios inmediatos. Sobre esto, los psicólogos sociales y los economistas conductuales han hecho muchísima investigación y la evidencia que tenemos pues, nos permite cuestionar quizá esta supuesta miopía, este supuesto cortoplacismo inevitable que las personas tendríamos. Uno de los experimentos más famosos consiste en lo siguiente. Voy a hacerlo con Antoni, pero me gustaría saber también cómo reaccionáis el resto. Mira, Antoni, hoy es tu día de suerte. Es tu día de suerte. Eso dicen todas. No. Tengo muy buenas noticias para ti, y es que en la cartera de mi bolsillo tengo 100 euros que inmediatamente te voy a transferir. Me has caído genial y entonces, bueno, pues quería agradecértelo de esta manera tan generosa. Molt bé. Te voy a dar, sin embargo, otra opción. Te voy a dar la opción de que en vez de quedarte estos 100 euros ahora, Sí. Este es un ejemplo ficticio, en realidad sería mejor no mirar el contenido de mi cartera. En vez de coger estos 100 euros ahora, te doy la posibilidad de esperar un mes, Sí. y en vez de 100 euros quedarte con 110 euros.
¿Qué opción preferirías? ¿100 euros ahora Sí. o 110 euros dentro de un mes? 100 euros ahora. ¿Prefieres 100 euros ahora? Tu diràs, sí. ¿Y eso? Bueno, ¿Cómo puede ser? perquè, 110 euros es más dinero, primer ¿no? perquè probablement, si t'he visto no me acuerdo, i d'aquí un mes vés a saber per on pararàs. I, francament, la diferència entre ara i un mes, si només són 10 euros, no, escolta'm, Sí. más vale pájaro en mano i... Veo que tú me has caído bien a mí, pero yo no te he caído tan bien a ti. No, però no és res personal, Vull dir, no. Vale, o sea que te quedas con los 110, con los 100 ahora, A 100 ¿no? ara, sí. Vale, supón ahora un segundo escenario Muy bien. en el que te doy a elegir 100 euros dentro de un año o 110 euros dentro de un año y un mes, dentro de 13 meses. ¿Qué eliges? Bueno, ja, si mira, escolta, si s'ha d'esperar 12 mesos, doncs esperem 13 i 110 euros, sí. 110 euros. Sí, sí, home. ¿Cómo puede ser? Fíjate, la diferencia es la misma. Un mes y 10 euros. ¿Cómo puede ser que hayas invertido tus preferencias? Coi, perquè això ja, aquesta nit jo ja m'ho gastava. En canvi, de l'altra manera, si has d'esperar un any, no em ve d'aquí. Mira, hay muchos factores que pueden determinar esto, ¿no? Por ejemplo, el grado de confianza que tú y yo tengamos. Probablemente, pues, igual de otra persona te fíes más, ¿no? De un familiar cercano, pues quizá te fíes más. La necesidad económica que tú tengas. Pero quizá, no sé cómo lo veis, porque sobre esto hay mucho debate, quizá la diferencia entre el primer escenario y el segundo escenario, lo que ha hecho que Antoni prefiriese la primera opción en el primer escenario, pero la segunda opción en el segundo escenario, a pesar de que parece que la diferencia monetaria y temporal es exactamente la misma, quizá es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que en el primer caso, uno de los pagos es cierto. Clar. Es cierto, está ubicado en el presente y por lo tanto tienes certeza absoluta de que esto lo vas a recibir. Mientras que el otro pago es incierto. Sin embargo, en el segundo escenario, los dos pagos, son inciertos. Son inciertos. Y esto es lo que haría que en el segundo escenario prefiriese los 110 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ambos son inciertos, bueno, pues entonces mejor Perdut, mira, 110, millor que 100, no? Mejor la cantidad superior. Mirad, esto tiene una implicación enorme. També compta molt com ho explico jo a casa, això, quan arribi. Saps què et vull dir? Ya. Si un tio m'ha ofert 100 euros, li he dit que no. Saps què et vull dir? ¿O qué has hecho para que te diesen 100 euros, no? No, m'ha dit que era el meu dia de sort. No. Sospechoso. Sí, realment em posaries un problema. Bueno, per no parlar d'Hisenda, però bueno, això ja és... Aquest ja és un altre tema, disculpa. Mira, esto es el rol que tiene la incertidumbre a la hora de preferir pájaro en mano que ciento volando, tiene una incidencia enorme en la toma de decisiones políticas. Hay dos politólogos canadienses que hicieron una serie de experimentos relativos a la disposición que tenían los votantes a apoyar incrementos de la imposición fiscal, incrementos de impuestos, ¿no?, para financiar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, la sostenibilidad financiera a largo plazo de la seguridad social. Lo que encontraron es que les daban a elegir entre hacer una inversión cuyos efectos serían en 5 años o una inversión cuyos efectos serían en 40 años. Claro, la gente en general se fiaba más de la política cuyos beneficios estaban en 5 años, dentro de 40 años, vete tú a saber dónde estaremos. Pero lo que encontraron es que el elemento determinante a la hora de preferir una opción sobre la otra, a la hora de votar a favor de una opción sobre la otra, era el grado de incertidumbre que afectaba a la segunda opción. Cuando controlaban por la incertidumbre, cuando de alguna manera inmunizaban la decisión de aislaban la decisión de ese factor de la incertidumbre, por ejemplo, diciéndoles que el dinero sería colocado en una caja, como la caja de la Seguridad Social, que estaría completamente impermeabilizada frente a la posibilidad de que los políticos pudiesen utilizarla para otros fines y mecanismos de este tipo para reducir la incertidumbre, lo que encontraban era que en realidad los votantes no tenían una preferencia por el corto plazo.
De hecho, no tenían ningún problema en apoyar la política de largo plazo. ¿Cuál es la moraleja de esto? Bueno, pues la moraleja de esto es que la vida es complicada, que la disposición de las personas a apoyar políticas, de los ciudadanos a apoyar políticas de corto o de largo plazo, depende de muchísimos factores, depende de la incertidumbre que tienen, que afecta a esas políticas. Pensad pues contextos de muchísima incertidumbre, muchísima inestabilidad política, inestabilidad institucional. Bueno, pues esto obviamente hace que los votantes se hagan mucho más precavidos, mucho más prudentes, ¿no? La confianza, el grado de confianza política, cuánto confían en los cargos políticos. Si la decisión está afectada por una situación de crisis económica, la gente lo que quiere es que les garanticen trabajo, que les garanticen subsidios frente al desempleo, que les garanticen rentas mínimas y no están, digamos, para decisiones de largo alcance. Con lo cual, tomar la disposición de los ciudadanos a priorizar a toda costa el corto plazo sobre el largo plazo, quizás precipitado. Quizá las cosas son más complicadas y el detalle esté un poco, el diablo esté un poco en los detalles institucionales, en el tipo de instituciones, en el contexto en el que los ciudadanos apoyan esta o aquella opción, votan aquel o este partido. Es decir, que las cosas son complejas, son más complejas y que por lo tanto hay muchas cosas por analizar y por discutir, ¿no? Claro, pero digamos lo que es muy interesante el aspecto psicológico de la democracia, ¿no? Porque estamos trabajando con la democracia, presupone ciudadanos. Y los ciudadanos son aquellos que cuando van a votar, por lo menos desde un punto de vista de una definición normativa de cómo debería ser un ciudadano no vota para satisfacer sus intereses, ¿no? Sino que vota pensando en el interés común, ¿no? En el bien común. Pero el problema, una cosa es cómo vota y una cosa que me gustaría saber cómo lo explicas tú esto es porque el ejemplo que tú le has puesto a Toni, a él no le supone ningún sacrificio. O sea, solo puede ganar. Sí. ¿No? Pero ahora, por ejemplo, la alcaldía de Barcelona empezaba a decir que bueno, todos los que tienen coches a partir de 20 años tendrán que dejarlos en su casa para ir al centro. Por tanto, vamos a tener que llevar un sacrificio. O sea, el coste de determinadas políticas recae en nosotros, ¿no? Y en concreto, digamos, a mí me gustaría que nos contaras el elemento del medio ambiente, o sea, la protección, porque ese es el gran bien que hay que proteger para las generaciones futuras, ¿no? Es decir, la tierra común, ¿no? Algo que en realidad nos viene dado y que podríamos explotar. Es decir, ¿por qué no, digamos, ¿cuál es el motivo por el que no lo destruimos todo? Es por aquellos que no existen, ¿no? Por la minoría silenciosa que todavía no ha nacido, ¿no? Entonces, pero eso requiere sacrificios por parte de la gente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se los vendes? O sea, ¿qué instituciones? ¿Se trata de vender estos sacrificios de alguna manera? ¿Se trata de incentivar económicamente para que la gente sienta que no solo están sacrificándose, sino que reciben algo a cambio de su sacrificio? Ellos, no ese intangible, que es no, pero tus nietos vivirán en un mundo limpio, ¿no? Claro, lo que pasa es que parece que en ciertos ámbitos de decisión los efectos son... Cuando hablamos de largo plazo, hablamos de un largo plazo que igual implica un horizonte temporal de 20 años, ¿no? Y donde hay un sacrificio, pero el beneficio recae sobre la misma persona que ha asumido el sacrificio, ¿no? El problema más difícil es cuando esos beneficios son beneficios que uno no va a ver.
Son beneficios que van a recaer en nuestros nietos o en los nietos de nuestros nietos. Claro, el caso del cambio climático es un caso perfecto en este sentido para analizar el problema, porque claro, los efectos son de muy largo plazo, aunque ya estamos viendo que en realidad no son tan de largo plazo como pensábamos, es decir, ya los estamos viendo. Quizá esto de que la inversión en mitigación o en adaptación al cambio climático supone costes hoy para tener beneficios dentro de 100 o 200 años, quizás es una idea que se está quedando un poco desactualizada por el hecho de que los acontecimientos se están precipitando. Pero en cualquier caso, esto probablemente hará que psicológicamente sea más fácil que la gente asuma sacrificios, puesto que ve que los costes de no hacerlo no están tan ubicados en el largo plazo, que lo verán sus nietos o sus hijos y quizá ellos mismos, ¿no? Con lo cual psicológicamente es más sencillo. ¿Qué es lo que ocurre cuando, sin embargo, hablamos de beneficios que pueden estar muy en el largo plazo? Claro, en ámbitos de investigación básica, por ejemplo, esto es clarísimo. Uno invierte un poco a tumba abierta, ¿no? Es un poco un cheque en blanco, vete tú a saber qué saldrá, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Invertimos en tratamiento de cáncer o en investigación sobre cáncer o en investigación muy, muy fundamental en medicina que puede tener un impacto a larguísimo plazo? Estos son las cuestiones más complicadas, ¿no? Y bueno, aquí realmente, claro, tenemos problemas, tenemos la clave para poder decidir qué hacer en estos casos. Depende, como decíamos antes, un poco de cuáles sean las causas de esa tendencia cortoplacista, ¿no? No es lo mismo que el problema sea un problema de incertidumbre, de que no sabemos, por ejemplo, si quizá vamos a invertir un montón de dinero en mitigar el cambio climático cuando la generación de nuestros nietos van a disponer de tecnología como para capturar y almacenar el dióxido de carbono de una manera completamente segura, y por lo tanto habríamos malgastado esa inversión. Ese es un problema de incertidumbre, pero es un problema completamente distinto del problema, por ejemplo, de la desconfianza política, ¿no? La idea de que quizá hoy estamos asumiendo mayores sacrificios, pues estamos dispuestos a pagar mayores impuestos cuando, por ejemplo, volamos, ¿no? Cuando cogemos un avión, pero no estamos del todo seguros sobre cómo los gobiernos, no solamente el actual, sino los que vendrán después, utilizarán ese dinero. ¿Para qué lo utilizarán? Si lo utilizarán para lo que nos han prometido que lo van a utilizar, o lo van a utilizar de una manera irregular, ¿no? Ese es un problema completamente distinto. Y un problema aún distinto es un problema de coordinación, ¿no? Que quizá es un problema que afecta al caso de la restricción de los coches con cierta antigüedad en Barcelona, ¿no? Yo creo que una preocupación de mucha gente es decir, hombre, yo estaría dispuesto a hacer esto. Estaría dispuesto a hacer esto si todo el mundo apechugásemos por igual. Pero claro, aquí estoy apechugando yo mientras otros siguen teniendo la calefacción a toda pastilla, siguen cogiendo 2 aviones cada semana, y mientras el gobierno sigue sin utilizar los recursos de los que dispone, pues, para invertir en tecnología no contaminante, ¿no? Este es un problema de coordinación, de que muchos pueden tener la sensación de que ellos están apechugando mientras otros se escaquean de hacerlo. Para cada uno de estos problemas la solución es muy distinta. La solución es muy distinta. No es lo mismo el problema de la incertidumbre que el problema de la desconfianza política que el problema de la coordinación. El tipo de soluciones institucionales que necesitaremos va a ser inevitablemente distinta, no? Si parlem de protecció de les generacions futures, que és el títol de la sessió, sí. Anem a un exemple, no sé si suposo que sí que el deus haver estudiat, és relativament recent, és el Brexit. En el vot del Brexit van votar de marxada de la Unió Europea i tornar a ser només Gran Bretanya ells sols, molt més els grans que els joves. En fi, per diverses raons, però algunes de les que s'han apuntat, o almenys que jo he llegit, perquè els grans poden recordar com era Gran Bretanya fa 30 anys, una Gran Bretanya més blanca, més
europees, si es pot dir així. Els joves, en canvi, han nascut en una Gran Bretanya més multicultural, més mestissa, i per tant, que hi hagi gent d'altres races o d'altres procedències no els amoïna especialment. I després perquè els joves viuen en un món interconnectat i estan encantats de pensar que pertanyen a una àrea econòmica de treball on poden trobar feina a 28 països i, per tant, estan en un mercat de treball de 350 milions de treballadors, cosa que als jubilats britànics no els interessa per res, tot això, no? És més, els interessa cobrar la pensió, no? Part d'això hi va haver també en el resultat del referèndum per la independència d'Escòcia, on la gent gran va tendir a votar més a continuar com estaven, i mentre que els joves semblaven més disposats a acceptar el risc de l'incertesa que suposa canviar de país o canviar d'estat. Aleshores, aquí sí que la democràcia ha tendit a beneficiar les generacions més grans i no les futures, ¿no? Mira, yo creo que aquí en realidad hay dos problemas. Hay un problema de igualdad de influencia política, o mejor dicho, de desigualdad de influencia política. En el caso del Brexit, casi el 90% de la gente mayor de 65 años votó, acudió al referéndum. Entre los jóvenes de 18 a 24 años votaron una tercera parte. Esto sumado al hecho de que, claro, hay una restricción de voto mediante una edad mínima de voto, que está en los 18 años, en algunos países puede ser distinto, pero no hay una restricción. Hay una restricción por abajo, pero no una restricción... Està suggerint que els més grans de 80 anys no haurien de votar? No, però aquí tot és... Plantegem-nos tots els escenaris, no? No voy a decir esto porque valoro mi integridad física y me gustaría volver a casa de una pieza, pero hay creo que dos soluciones a esto. Una es una solución restrictiva, digamos de restringir el derecho de voto a ciertos segmentos de la población que ahora sí podrían tenerlo, o ponderar por edad, que creo que es una estrategia que en general poca gente estaría dispuesto a aceptar y que te generaria... Bueno, sí, que els de la generació del baby boom, com que són més, el seu vot comptés, es ponderés. O sigui, no fos un home un vot, o una persona un vot, sinó... Hay propuestas de este tipo, digamos... La más radical es la de quitar el derecho de voto a los mayores de edad, ¿no? Estas, digamos, son propuestas restrictivas que, por supuesto, rozan un poco... Com els majors d'edat? Els majors de 18 anys? Perdón, a los mayores de 65 años. A los mayores de 65 años. Estas son medidas que, obviamente, son... bueno, pues... Això hi ha gent que ja ho escriu i ja ho diu. Sí, desde el punto de vista... No, ho dic perquè no pensin que estic donant idees. Tanto desde el punto de vista de la legitimidad como de la viabilidad, creo que la gente saldría probablemente con antorchas a la calle y... Bueno, diria que ha pagat impostos tota la vida, per exemple. Sí, sí, habría probablemente un levantamiento gerontocrático, si quieres. En fin, que le veo poca viabilidad a esto, pero hay propuestas que no son restrictivas, sino que son extensivas, que consisten no tanto en restringir derechos, sino en ampliar derechos, ¿no? De dos tipos. Por una parte, reducir la edad de voto, que este es un debate que creo que está vivo en muchas democracias. Reducirlo a los 16 años, por ejemplo. Y luego propuestas... Que muchos han hecho y que están implementadas en algunos países de crear cuotas en los parlamentos para las personas jóvenes. Esto, claro, tiene sentido porque, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña hay, si no me equivoco, 14 diputados menores de 35 años. Y a nivel mundial hay un informe en el libro que mencionaba Daniel, una de las autoras menciona un informe de la ONU que, según el cual, fíjate, la media de edad de los parlamentarios en todo el mundo es de 53 años, la media de edad de la población mundial es de 26 años. Es decir, hay un desajuste quizá entre la composición de la población
a nivel global y también dentro de los estados, y la composición de los parlamentos, que parece no reflejar adecuadamente la composición, digamos, la estratificación por edad de les societats. Que semànticament, en molts països, hi ha una cambra que es diu Senat, sí. que aboca la senectut, és a dir, a la gent que siguem. Per tant, bueno... En algunos casos és literal. En alguns casos és literal. Bueno, als Estats Units... Això s'està gravant, no? Bueno, no ho diré, no ho diré. Però hi ha gent molt gran als Estats Units, al Senat. Per tant, gairebé hauríem de buscar una cambra per la gent jove o no, que en el Parlament hi hagués una quota assignada a gent jove. Probablemente es más efectivo que simplemente existan cuotas parlamentarias, como puede haber cuotas parlamentarias para segmentos de la población que están infrarrepresentados, ¿no? Esto ocurre, que yo sepa, en el Parlamento de Uganda y de Kenia, donde es obligatorio que haya, creo que es un 10% de los escaños reservados para personas menores de 40 años. Sí, igual que hem fet això amb les dones, fer-ho amb els joves. Se podría hacer con los jóvenes. Porque el problema que tenemos es que incluso si reducimos la edad de voto, la edad legal mínima de voto, lo que ocurrirá es que los jóvenes seguirán sin ir a votar. Y digamos que la representatividad real, aunque de jure puedan hacerlo, de facto lo que ocurrirá será que habrá una gran descompensación por edad en la representación del Parlamento y que, obviamente, los partidos con representación parlamentaria tendrán todos los incentivos para tener más en cuenta las preferencias de ciertos segmentos de la población por encima de otros segmentos de la población. Esto es algo que es viable. Otra cuestión que creo que se ha debatido mucho en relación al Brexit es la cuestión de hasta qué punto aquellos que más han votado, que son las personas mayores, tenían el mismo derecho para hacerlo que personas más jóvenes, cuando las personas mayores de alguna manera no van a vivir, no van a disfrutar o sufrir las consecuencias de la... Viuran menys temps amb les conseqüències de la decisió, i els joves tota la vida. Claro, entonces aquí se parece... Molta més vida, diguéssim. Claro, se produce un desajuste entre el comportamiento de voto y la asunción de las consecuencias del comportamiento de voto de uno, ¿no? Esto los economistas le llaman un problema de riesgo moral, ¿no? Es un problema que surge cuando uno no tiene que asumir las consecuencias, las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues alquilas un coche con un seguro que cubre cualquier tipo de incidencia y, por lo tanto, pues te comportas de una manera quizá un poco imprudente, que no lo harías si fuese tu propio coche, ¿no? Este es un problema de riesgo moral que ha llevado a que algunos defiendan, bueno, pues que quizá se debería haber realizado una ponderación del voto en el referéndum por edades. No sé cómo lo veis vosotros, yo esto lo veo muy problemático. Lo veo muy problemático porque básicamente... Podem votar. Sí, pero ponderemos. Yo creo que es problemático, pero creo que es un tema muy controvertido, porque, entre otras cosas, rompe el principio de reciprocidad intergeneracional. Es decir, los votantes mayores del Reino Unido podrían decir, bueno, vale, pero es que si nos tomamos esto en serio, entonces de manera retroactiva también deberíamos aplicar esta ponderación al referéndum del año 75 de entrada en la Unión Europea del Reino Unido. Porque en ese referéndum nosotros éramos jóvenes, nosotros éramos la generación joven, esto fue hace 50 años, y los que eran mayores decidieron entrar en la Unión Europea cuando no tendrían que asumir las consecuencias, o al menos no tendrían que hacerlo durante mucho tiempo, de hacerlo. Con lo cual, claro, de alguna manera, si abrimos esta caja de Pandora, con lo que acabamos es cuestionando el principio de reciprocidad intergeneracional, ¿no? La idea de que, bueno, de que otros decidieron antes que nosotros cuestiones que nos afectan a nosotros, y eso genera un derecho en nosotros a que podamos tomar decisiones que afectarán a los siguientes. Esto es algo que opera
en ámbitos tan cotidianos, tan prosaicos, como son los sistemas de pensiones de reparto, de solidaridad intergeneracional, en el cual la generación... Sí, els treballadors d'ara estan pagant les pensions... de mis padres trabajaron para pagar las pensiones de sus abuelos, de sus padres. De mis abuelos, Sí, sus padres. digamos con la expectativa de que la generación de sus hijos, desde mi generación, trabajaríamos para pagar sus pensiones. Es decir que uno solamente puede tener capacidad de decisión allí donde esa decisión le afecta en las decisiones que tienen recorrido, digamos, temporal, tiene sus peligros. Sí, yo tengo, digamos, esto me sugiere algunas dudas, tampoco quisiera entrar mucho en ella, pero claro, esto presupone justamente que las decisiones de los votantes, que los votantes deciden en virtud de cómo les va a ir ellos en el baile, ¿no? Es decir, Sí. Lo cual, bueno, yo pienso que es contraintuitivo, o sea, es contradictorio con el presupuesto de la democracia, Sí. justamente, y es que en principio no votamos para mejorar nuestra situación individual. Pero bueno, esto lo dejaría de lado. Me gustaría, me parece que puede ser muy interesante para todos si nos pudieras comentar algún tipo de otros mecanismos que habéis presentado en este libro, ¿no? Otros inventos, sugerencias o mecanismos existentes o teóricos desarrollados para proteger a las generaciones futuras, para proteger también, podemos incluir no solo a las generaciones futuras, sino que también podemos incluir a todos esos seres que no votan, ¿no? Digamos, a la fauna y a la flora mundial. No sé si también hay mecanismos de este tipo, pero bueno, es indudable que la política hoy en dia també toma decisions per a Em sembla que tots aquells que no són ciutadans. la Constitució equatoriana dona drets a la natura. Sí. I treballa doncs, protegint els... O sigui, pressuposa l'existència de la Pachamama, d'una terra viva que s'ha de respectar. Aleshores, penso que seria interessant si poguessis desenvolupar alguna... o presentar alguns d'aquests, els que siguin... Els que tu creguis que potser serien útils per a nosaltres, perquè al final això que fem aquí és una mica... forma part del debat legislatiu, és a dir, nosaltres podem fer suggeriments al legislador. Aprofita que tens una platea, no? Vamos a ver, nosotros los casos que cubrimos en este libro son casos únicamente que afectan a seres humanos. No tenemos en cuenta decisiones que puedan afectar a animales no humanos o que puedan afectar, digamos, a entidades no vivas, no animales. No tenemos en cuenta este tipo de casos, aunque quizás se podrían considerar también. Sin embargo, sobre el problema, digamos, limitado únicamente al efecto que nuestras decisiones pueden tener sobre las generaciones futuras formadas por seres humanos, aquí, bueno, pues encontramos propuestas de todo tipo. Algunas plausibles y razonables, otras más descabelladas, algunas muy ensayadas ya en algunos sistemas políticos, otras todavía en una fase muy teórica, algunas creo que fácilmente implementables, otras quizá un poco quiméricas. Empiezo simplemente comentando las dos que creo que son las más célebres, las más conocidas y que han tenido mayor influencia. La primera es la figura del defensor de las generaciones futuras que van a crear en Hungría en 2008, que es una figura que se crea con la idea de que haya una agencia independiente con la función de proteger el derecho a un medio ambiente saludable recogido en la Constitución húngara y con poderes asombrosos,
con poder de elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, allí donde se considere que una iniciativa legislativa o alguna acción administrativa puede entrar en conflicto con este derecho. La capacidad para retrasar el procedimiento legislativo cuando alguna proposición de ley puede ser problemática en este sentido. La capacidad para entrar en propiedad, para interferir en propiedad privada. Toda una serie de poderes que, hablando con el antiguo defensor de las generaciones futuras, en un seminario que hicimos en Múnich hace unos años, nos decía, claro, le preguntamos, hostia, esto de unido, ¿no? Vaya organismo que habéis montado en Hungría. Nos decía, bueno, sí, tenemos estos poderes, por supuesto, jamás nos hemos atrevido a utilizarlos, ¿no? Digamos que perro ladrador, pero poco mordedor, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esta es una oficina que aparte ha tenido una incidencia enorme, ¿eh? Quizá algunos recordaréis un informe que hizo Podemos en 2015, donde incluía esta propuesta, después desapareció de su programa electoral, pero quizá la influencia mayor que ha tenido ha sido a nivel del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Donde pues, digamos, muchos grupos ecologistas han tratado de presionar por la creación de un alto comisionado para las generaciones futuras. La Secretaría General de Naciones Unidas elaboró un informe sobre la posibilidad de crear este alto comisionado en 2014, finales de 2013, 2014, no recuerdo bien, donde de alguna manera descartaban esta posibilidad, ¿no? Pero es un debate que se está produciendo y que creo que en el futuro pues, se discutirá, ¿no? Otra propuesta otra experiencia que se discute mucho es la experiencia finlandesa, quizá porque, a diferencia de la húngara, que es muy reciente, lleva operando desde hace más de 20 años. Desde 1990, el gobierno húngaro tiene la obligación, al comienzo de cada legislatura, finlandés, sí, tiene la obligación, al comienzo de cada legislatura, de elaborar un informe para el futuro, le llaman, en el que simplemente presenta una serie de compromisos del tipo de políticas que adoptará e implementará durante su mandato, con incidencia en el largo plazo y sobre las generaciones futuras. Sumado a la creación de una comisión parlamentaria que tiene un estatus permanente desde el año 2000, que tiene la función de supervisar el cumplimiento por parte del Gobierno y de informar al Parlamento del cumplimiento de este informe, ¿no? Estas son dos experiencias que están bien establecidas y que han generado mucho debate y que de alguna manera de alguna manera hacen que las propuestas sobre esta cuestión, que muchas veces son muy teóricas, aterricen políticamente, ¿no? Porque se ve que bueno, pues, esto se ha hecho en Finlandia, se ha hecho en Hungría, no se ha acabado el mundo y probablemente han tenido beneficios, como mínimo, para incrementar la visibilidad de los problemas con incidencia intergeneracional, ¿no? Sí. El títol de la sessió d'avui, La democràcia protegirà generacions futures, ens podria portar a substituir democràcia per dictadura i preguntar-te, per tant, si amb un altre sistema que no fos democràtic les generacions futures estarien millor protegides. Va haver-hi una època als Estats Units, no va durar gaire, però va durar en el país de tradició democràtica més gran o més llarg de la història, en el que hi havia polítics que deien en veu alta a la televisió que la Xina era molt més eficient a l'hora de prendre decisions. És a dir, que la Xina deia: anem a construir una presa en aquest riu i el desviarem. I era una presa gegant, però la feien. I en canvi aquí estaríem tot el dia discutint al Congrés i al Senat i no acabaríem mai. O sigui, la idea de que les dictadures són més eficients per les generacions presents, diguéssim. T'atreviries a dir si hi ha algun altre sistema que protegís millor les generacions futures? Vamos a ver, en realidad no hay que irse a casos tan radicales.
Lo que nos encontramos en los últimos 20 o 30 años son intentos de alguna manera, de democratizar buena parte de nuestras instituciones democráticas mediante la transferencia de competencias a agencias independientes, no elegidas democráticamente, que no tienen que rendir cuentas directamente a la ciudadanía. Esto ha ocurrido con la política monetaria, mediante la transferencia de esa competencia a bancos centrales independientes. Ha ocurrido bueno, pues, con las cuestiones constitucionales y la expansión enorme que hemos visto de la aparición de tribunales constitucionales con gran capacidad para revisar y en algunos casos incluso derogar decisiones adoptadas por los representantes elegidos por los ciudadanos que nos van a contar, ¿no? Però el Tribunal Constitucional penja de l'estructura democràtica del país. Sí, pero genera problemas de Genera legitimitat democràtica. Segur. Però, en fi, ja m'entens? Vull dir, els membres del Tribunal Constitucional els acaben proposant persones que hem escollit nosaltres. Sí, pero claro, tienen cargos que están desacompasados del ciclo electoral en muchos... Però això es considera que és bo moltes vegades, sí, per escapar del curtterminisme. Claro, por supuesto, pero esto es precisamente lo que genera un problema de legitimidad democrática. Y es que tenemos una institución que tiene toda una serie de atribuciones enormes, que es la autoridad última en la interpretación del contenido de la Constitución y que tiene la capacidad para contradecir lo que ha decidido el legislador democráticamente elegido, y esto genera problemas de legitimidad democrática. Por supuesto que no estoy comparando esto con una dictadura, pero este tipo de mecanismos son mecanismos que de alguna manera precisamente lo que pretenden es, una vez que se ha identificado que las democracias tienen este problema de implementar, de priorizar las políticas con beneficios en el corto plazo y concretamente antes del siguiente ciclo electoral, para compensar este problema, bueno, pues transfiramos competencias a toda una serie de agencias formadas por expertos que pueden tener algún tipo de contacto con las instituciones democráticas, pero ese contacto es mucho más tenue del contacto que tenemos los ciudadanos con nuestros representantes electos, a los que simplemente podemos decidir no reelegir. No estoy idealizando los sistemas representativos, pero desde luego que ese mecanismo de control es un mecanismo más poderoso en el caso de los representantes electos que no en el caso de los miembros de un consejo de un banco central, ¿no? Sí. Y yo, al menos, bueno, esta es la solución que muchos han propuesto para el problema del cortoplacismo y también para el problema, que en realidad el problema del cortoplacismo no solamente es un problema de cortoplacismo, también es un problema de inconsistencia temporal, también es un problema de que puede... Què vol dir d'inconsistència temporal? Es el problema que ocurre cuando el gobierno actual toma decisiones o pone en marcha políticas de largo plazo y cuando se produce un cambio de gobierno, el gobierno siguiente desatiende esas políticas. Clar, però això és una decisió dels ciutadans. Sí, es una decisión... S'ha més un altre programa, ¿no? Es una decisión de los ciudadanos, pero que puede tener graves problemas de eficacia, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, tú incrementas el gasto en investigación, en I+D, durante una o dos legislaturas y de repente haces, como ocurrió en 2012, ¿no? Una reducción del 25% del gasto en I+D. ¿Qué es lo que ocurre? Eso no solamente supone un cambio de prioridades, supone también que gran parte de la inversión que se realizó en el pasado se pierde. Acaba siendo un coste hundido, un coste que no se puede recuperar. Falta personal y parte de la maquinaria que, por ejemplo, ha podido ser adquirida no se utiliza y cae en desuso. Esto es un problema gravísimo de eficiencia. Esta es la razón por la que muchos en el sector de la investigación llevan mucho tiempo reclamando al Gobierno la creación de una agencia para la ciencia que disponga de independencia presupuestaria y que esté desacompasada de los ciclos electorales, precisamente para garantizar que la política científica es estable
y constante a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con la política monetaria, lo mismo ocurre con las decisiones de rango constitucional. Con lo cual esto es, pues sí que es verdad que se ha defendido precisamente en base a este problema. Pero no está claro que el remedio no sea peor, que la solución no sea peor que el remedio, ¿no? Que esto no genere mayor desafección por parte de los ciudadanos, mayor desconfianza y, por lo tanto, menor disposició per part dels ciutadans d'apoyar a les polítiques de largo plazo. De seguida començarem amb les preguntes de la platea, però abans agafam una de les coses que has dit al principi quan has dit la vida és molt complicada. Jo crec que amb això ens posarem tots bastant d'acord, però com diu el president de Polònia, que diu però Girona més, doncs però ara la vida és més complicada, ara més, perquè, per exemple, la revolució digital, aparentment hi ha estudis sobre la quantitat de feines que desapareixeran en una generació, la qual cosa impacta no només en el mercat de treball del futur i del present, sinó també en el sistema educatiu del present pensant en el futur. Això per un cantó, tot va molt ràpid. Per un altre, l'expectativa de vida, l'esperança de vida, que ha augmentat. Però et trobes, perquè la vida és molt complicada, em va tocar viure-ho de prop. Jo en aquell moment era corresponsal als Estats Units i el Fons Monetari Internacional, amb seu a Washington, el 2012, per tant ara ha fet 5 anys, va publicar un informe que deia literalment viure més és bo, però comporta un risc financer important. O sigui, deia concretament, aquesta frase que he citat és textual, diu, si el promig de vida augmenta 3 anys més del previst per 2050, el cost de l'envelliment, que ja és enorme pels governs, per les empreses, per les asseguradores, pels particulars, augmentarà un 50%. Tot això es traduirà en majors nivells de deute públic i una menor solvència de les entitats asseguradores. I concloi això. Viure més és bo, però comporta un risc financer important. Per això ens hem de preocupar ara pels riscos de la longevitat perquè els costos no ens ofeguin en el futur. Entiendo que lo que se deriva de un informe de este tipo es que ja ens podem morir, ¿no? Es que el consumo de tabaco, de bebidas azucaradas, es estupendo. No solamente no debería estar grabado para desincentivarse, sino que debería estar incentivado para que nos muramos antes, ¿no? El que passa és que això tindria un cost en el present a la sanitat. Sí, també. Claro, necesitamos una manera, de alguna manera, de reducir la esperanza de vida sin enfermedad, ¿no? Seguro que al llarg de la història de la humanitat hi ha hagut idees, Seguro que alguien en el FMI ja va estar pensant, però aquest informe de moment no el treuen, però algun dia el trauran, perquè són... Algun dia el trauran, no? És clar, no sé si en el teu llibre hi ha alguna mirada al futur tenint en compte que en certa forma el futur ja se'ns comença a anticipar com molt diferent del present pel que fa a l'avenç de la tecnologia. Mira, en términos demográficos hay un capítulo que escriben 2 economistas de la población y que investigan el tipo de mecanismos que pueden tener incidencia sobre el comportamiento reproductivo de las personas. Bueno, hay una cosa muy curiosa que ellos descubren. Y es que, bueno, pues generalmente cuando pensamos en control de natalidad, pues pensamos en medidas de concienciación, de difusión de los mecanismos contraceptivos, etc., ¿no? Ellos encuentran que este tipo de políticas de información y de concienciación son muy poco efectivas. Y mencionan la incidencia que, sin embargo, tuvo una medida muy concreta en el caso de Colombia, que fue el boom de las telenovelas en los años, no sé, 80 o 90. ¿Por qué esto tiene relación con el comportamiento reproductivo de la gente? Porque digamos que las políticas de distribución de medios anticonceptivos, por ejemplo, realmente la incidencia que tiene sobre la reproducción realizada.
pero no sobre el deseo reproductivo. Sin embargo, las telenovelas presentaban a protagonistas de clase media, media alta, que tenían pocos hijos, que tenían vidas exitosas en los cuales estaban acompañados por muy pocos hijos, y esto tuvo una incidencia enorme como, de alguna manera, como role model, ¿no? Como model de comportamiento. Como modelo de comportamiento para miles de personas en Colombia, porque afectó no tanto a la natalidad efectiva, sino al deseo reproductivo. ¿Sí? De alguna manera que aceleró el proceso de transición demográfica, ¿no? Y permitió salir un poco de la trampa maltusiana que a veces se dice. Es decir, hay capítulos sobre propuestas de este tipo porque efectivamente las proyecciones demográficas son enormemente preocupantes desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, entre otras cosas. No? De tota manera, també diré que, en relació a això, una responsable de Salut Pública de l'OMS deia que els nostres fills, és a dir, que no viuran tant, que avui dia els països com el nostre ja s'han passat els 80 anys en el cas dels homes o els 86 anys en el cas de les dones a Catalunya com a esperança de vida, però que aquesta tendència s'està modificant, sobretot en relació a les malalties no transmissibles, les cròniques, les relacionades amb el nostre estil de vida, sobretot el sedentarisme i l'alimentació. O sigui que sembla que una cosa pot corregir l'altra. No sé si per part teva hi ha alguna pregunta, Daniel. Jo penso que val la pena obrir la platea. Doncs hi ha un micròfon perquè tothom ens pugui sentir. Qui vol començar? Merci, ha estat molt interessant tot plegat. Te la dirigeixo una mica més a tu, Toni. Et volia preguntar per un dels pilars de la democràcia, com és la llibertat de premsa. Ara està molt en boca el concepte postmodernitat, la postveritat, que és dir mentides, bàsicament, i la transmissió d'això. I volia que valoréssiu com creieu que la democràcia, que el govern públic hauria de limitar, en aquest cas, la llibertat de premsa. Com hauria de limitar la llibertat de premsa? Sí, l'hauria de limitar, i en aquest cas com? No, jo crec que la premsa hauria de limitar la llibertat de comunicar dels polítics, però bueno, aquesta és una altra cosa. No, ara he exagerat, evidentment. Aviam, la postveritat no és només dir mentides. És a dir, dir mentides és més vell que la Napeu. A la vida i a la política. La dictadura, que seria una gran mentida, i a la democràcia, que hi ha gent que la practica. Però la postveritat està basada, i això jo hi pensava, al principi, quan parlaves, quan m'has fet el joc de què voldria, és evident que és molt important sobre com ens plantegen els problemes, la formulació que ens fan, no? Això és molt important, com ens ho expliquen, i en funció d'això, les paraules que trien. És veritat que juga el moment en el que vius. Hi ha èpoques de la vida d'una societat que són més optimistes, n'hi ha que són més pessimistes. L'any 92 a Barcelona es vivia una eufòria. Al món es vivia una eufòria. Havia caigut el mur de Berlín, semblava... I en canvi ara més aviat estaríem en el sentit contrari. Però la postveritat és dir mentides, sobretot apel·lant a les emocions. Apel·lant a les emocions. Fent que la gent posi per davant l'emoció al càlcul racional i buscar formulacions que moguin immediatament el vot. Això sí que és curtterminisme, no? Aleshores, jo crec que per deformació professional, però també per convenciment personal, penso que no hem de limitar la llibertat d'expressió, que el que hem de fer és assenyalar aquells que fan un mal ús de la llibertat d'expressió, aquells que fan servir la postveritat o la mentida, o digue-li com vulguis, però en cap cas limitar-lo, perquè potser és un escrúpol personal meu. Jo vaig néixer en una dictadura i sé el que és això, i en una democràcia em sento més defensat, més protegit. Crec que aquest dret em permet dir coses, i més que amb les noves tecnologies, en què no cal ser l'amo d'un diari per dir segons què. Aquesta seria la meva resposta. Jo afegiria una cosa, diguem, quan els que fan ús de la postveritat, els que practiquen la postveritat no estan emparats per la llibertat d'expressió, perquè d'alguna manera són els
són els poderosos els que l'estan fent, no? I el que estan fent no és un mal ús de l'expressió, sinó que estan fent abús de poder, no? És a dir, estan utilitzant el micròfon que tenen per difondre un estat d'ànim, com tu deies, unes emocions que serveixen per manipular a la gent, no? Això és com el Gran Hermano, no? El Gran Hermano no està utilitzant la seva llibertat d'expressió, sinó que el que està fent és manipulant, no? Per tant, no es tracta aquí de limitar la llibertat d'expressió, perquè la llibertat d'expressió és la dels ciutadans, no és la dels polítics, la dels poderosos, no? No sé si tu tindries alguna... Doncs la següent pregunta. Aquí. Perdó. Pel Íñigo. He llegit aquest llibre de l'Homo Deus, d'aquest israelí, sí. i llavors t'horroritza una mica, no? Perquè seguint la tesis de l'Antoni, que parla de la longevitat, però passant de l'Homo sapiens a l'Homo Deus, vull dir, el problema és la democràcia. Vull dir, quan hi existeixin, que suposo que, per exemple, amb el Trump li fotis hormones o facis selecció de gens i totes aquestes conyes, que tot això vindrà, vull dir, clar, pots crear pràcticament un homo deus. Això, per mi, trenca quan aquest poder econòmic que té aquest senyor li posis intel·ligència, la democràcia se'n pot anar a fer punyetes o no? Perdona que responda a la gallega, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Porque, claro, la democracia efectivamente puede funcionar de manera defectuosa, puede permitir que se hagan elegidos a cargos que incluso pueden tener la intención de destruir instituciones fundamentales para el funcionamiento correcto de la democracia, pero ¿cuál es la alternativa? Claro, es que probablemente es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? No tengo del todo claro de qué manera se podría evitar esto, porque en último término lo que queremos es pues que los ciudadanos tengan el control de lo que ocurre políticamente, puesto que son los afectados. Podemos transferir competencias a personas que puedan ser más ilustradas. Yo siempre que algún alumno me hace algún trabajo sobre cuestiones de este tipo, el gobierno de los expertos, la epistocracia, que a veces se le llama... ¿La qué, perdona? Epistocracia. El gobierno de los que saben, propuestas de restringir el voto a aquellos que no sean capaces de pasar un test básico sobre conocimiento político, siempre les digo, bueno... Estoy suponiendo que tú asumes que tú quedarías fuera, ¿no? Claro, porque siempre que uno defiende esto, asume que uno va a ser de los que caigan dentro de los que disponen de derecho de voto, ¿no? Que no va a ser el excluido. No está del todo claro, porque eso va a depender de quien establezca el criterio, ¿no? Y la última solución al final pues es deliberar, discutir i tratar de ponernos de acuerdo sobre qüestions sobre les que estamos en desacuerdo. No? Però abundant amb el que ha preguntat vostè, ja que cita aquest autor de l'Homo Deus, jo vaig tenir ocasió d'entrevistar-lo, i ell deia, perquè clar, el problema és que la democràcia pot protegir no les generacions futures, però molta gent sentim que a vegades no protegeix les generacions presents, diguéssim. No? I ell deia, els grans canvis que s'han operat a la nostra vida no els hem votat mai. Algú va votar alguna vegada perquè hi hagués internet? No, i en canvi ens l'hem trobat. Què vol dir això? Que hi ha, més enllà de l'organització política, hi ha factors de la vida real que li passen per sobre i que tenen una incidència fonamental en el mercat de treball, en les nostres comunicacions, en la manera en què es fa política, en tot, no? Llavors, el problema és que potser la democràcia com a concepte, és a dir, com a sistema d'organització social està bé, però el que té al voltant ha agafat una dimensió i una velocitat que ho supera. Sí, pero es que de nuevo la respuesta es un poco la misma, ¿no? Para empezar, ¿qué es la democracia en sí? Probablemente es un término semánticamente vacío si no se la adjetiva. La democracia siempre es democracia deliberativa, democracia representativa, democracia de élites, en fin, siempre tiene que ir adjetivada
Y en este sentido, pues el debate interesante no es si la democracia genera este tipo de problemas o no, sino cómo queremos diseñar las instituciones democráticas para que este tipo de problemas queden minimizados. Bueno, pues sabemos que en el ámbito de las decisiones intergeneracionales, por ejemplo, los mecanismos de deliberación ciudadana hacen que la gente sea menos cortoplacista, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente está bien informada, cuando la gente tiene la posibilidad de discutir en grupos pequeños formados por otros ciudadanos y formados por expertos, hay un capítulo en el libro sobre esto, el resultado de las deliberaciones hace que las personas sean menos impacientes y menos cortoplacistas y tengan mayor disposición a apoyar políticas públicas porque, entre otras cosas, se hacen más conscientes de los problemas que se nos vienen encima en unos años o en unas generaciones, ¿no? Esperi, que li portaran el micròfon. Gracias. Para que una democracia sea a la vez largoplacista, pero también resolviendo los problemas que los ciudadanos de hoy tienen, creo que siempre pienso que es un pez que se muerde la cola, porque que se necesita unas instituciones y una voluntad política de formación de esa ciudadanía, es decir, de enseñanza, y de medios públicos que también eduquen y enseñen. Pero para eso se necesita esa voluntad política y el plazo necesario para que surja esa ciudadanía formada. Por lo tanto, el proyecto es largoplacista. Sí. Luego, perdonar, otra cosa, porque Bassas ha dit como que la opinión la tienen los ciudadanos. De eso nada. La tendrán algunos. La opinión la tienen los medios. Y los ciudadanos van donde les mandan. Y eso se demuestra en las manifestaciones. Por ejemplo, cuando los medios nos mandaron que fuéramos a la manifestación por los refugiados, miles. Cuando los medios no nos lo han mandado, cientos escasos. La gente vamos donde nos mandan. És així. Ja. Jo, en canvi, des dels mitjans, gairebé diria tant de bo, i entengui'm, en canvi, els mitjans tenim la impressió que amb Twitter, que amb Facebook, en fi, amb la capacitat que hi ha avui dia de ser emissor, es pot prescindir dels mitjans per convocar grans manifestacions. Hi ha encara Per exemple, molta gent gran. Molta gent gran. Sí, moltíssima. Sí, d'acord. I és la que més vota, la més activa a anar allà on li manen. La més. Sí, però en fi, ara, jo crec que vostè té raó amb algunes coses de les que diu i jo crec que també en tinc. Per exemple, Pablo Iglesias no sortia a totes les teles. Fins i tot era relativament desconegut per molta gent. Va fer un gran resultat a les primeres eleccions que es va presentar, que em sembla que eren europees, i ara té, em sembla que 5 milions de vots. Els mitjans no li van fer molt de cas, i de casos d'aquests n'hi ha hagut. Però vaja, entenc el que diu. Ara li asseguro que la percepció que tenim en els mitjans és que el nostre poder prescriptor va a la baixa. Va a la baixa en benefici del diàleg a través de les xarxes socials. Hola, veig que amb tots els temes que heu parlat de la democràcia i tal, no heu tocat en cap moment el que seria el model econòmic, no? Jo ara, per exemple, he començat a llegir aquest llibre de la Naomi Klein, de Això ho canvia tot. Vaig només pel principi, vull dir que no puc dir molt,
però la tesi del llibre és lligar el canvi climàtic com la gran amenaça per al futur, però no per al futur dels nostres nets o besnets, jo crec que per al futur nostre mateix, perquè és a 20 o 30 anys. Ho lliguen al model capitalista que tenim de consum, de creixement econòmic, de que sembla que l'economia ha de créixer, 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 sempre créixer, fins a l'infinit quan el planeta és finit i els recursos ho deuen ser. I que potser el que caldria és un canvi econòmic i que això no ens ho estem plantejant. I també la democràcia, fins a quin punt els polítics tenen poder. Vull dir, les grans corporacions, les grans multinacionals tenen moltíssim poder. I una altra cosa, abans comentàveu quan el de la contaminació a Barcelona i tal, el de la reducció dels cotxes i tot això, com que la gent perdria un dret, el dret a conduir un cotxe de 20 anys dièsel que contamina moltíssim. En aquest sentit, potser el model econòmic imperant que tenim ens està fent creure que tenim drets a coses que potser no haurien de ser drets. Vull dir, per exemple, tenim dret a anar en cotxe a tot arreu? Tenim dret a canviar de mòbil cada any o cada 2 anys? O tenim dret a, jo què sé, agafar un vol per anar a passar unes hores en una ciutat europea? A vegades ni tan sols una nit o un cap de setmana. Perdó. Amb el que contaminen això, tot això ens ho han vengut ara com un dret. Vull dir, ningú es planteja que, ostres, ara no em prohibiran agafar un avió per anar-me'n a passar el cap de setmana a Londres, no? Però potser són drets que no tenim, no ens ho hauríem de plantejar com un dret garantit, sobretot perquè, a més, només els tenim molt poca gent en el planeta, aquests drets. Són drets. Perdona, i una cosa, ara que m'estic fent gran, que començo a fer-me gran, això no cal que ho dic, no només, no? Però això va començar el primer dia, Perdona? Sí, però començo a notar una discriminació per l'edat, que no hi havia pensat mai que existís, però ara la començo a notar. I em molesta molt aquest paternalisme cap a la gent gran, tractar-la, que la infantilitzem a la gent gran, no? I si a sobre ets una dona, em sembla que encara és pitjor, perquè ja et comencen amb allò, mama, no te n'enteres, o no saps fer anar l'ordinador, quan en saps molt, no? Vull dir, la gent gran sabem fer servir aquestes... Encara no soc gran, però començo a estar en el camí. I això em molesta una mica, vull dir que si als 65 anys algú ja es planteja treure'n els drets de vot, als 75 eutanàsia activa i solucionem la meitat dels problemes. Pero eso no os afecta solamente a vosotros. A mí, si supieras cómo me tratan mis alumnos de 18 años, claro, cuando me ven utilizar el PowerPoint, hombre, pues ya me imagino que se lo deben pasar bien. O sea, creo que esto es simplemente una cuestión de diferencia generacional, ¿no? O sea, por si te sientes un poco más acompañada, lo digo. Sí, això... Sí, está... Mira, me gusta mucho que hayas mencionado estas cuestiones económicas, porque una de las cosas que quizá deberíamos plantearnos cuando imputamos toda la responsabilidad de los problemas para tomar en serio las cuestiones climáticas a la democracia, muchas veces nos olvidamos de que vivimos en democracias que en general atienden muy poco a las preferencias de los votantes, ¿no? Hay un libro fantástico de Larry Bartels, un politólogo de Princeton, Unequal Democracy, donde él básicamente una de las cosas que hace es estudiar durante un porrón de años el comportamiento de voto de los senadores americanos en toda una serie de cuestiones, como por ejemplo el salario mínimo, derechos civiles, el aborto, sobre toda una serie de cuestiones, y a continuación muestra la correspondencia entre el comportamiento de los senadores con las preferencias de los votantes por clase social. Bueno, lo que él encuentra es que él hace una división en 3 grupos por distribución de la renta,
Y lo que encuentra es que hay una concordancia enorme en el comportamiento de voto, tanto en el caso de los republicanos como de los demócratas, en el caso de los demócratas un poco más mitigado, pero no mucho, cuando hablamos del grupo, del segmento superior de ingresos. El sector medio recibe una atención moderada y aquellos que pertenecen a la clase inferior, sus preferencias no solo son tenidas en cuenta, sino que allí donde tienen una preferencia sobre A, la tendencia es que los senadores hagan no A, hagan lo contrario, de hecho. Es decir, hay una desviación, de hecho, ¿no? Hace unos años, Metroscopia, que tampoco le doy una credibilidad enorme, pero hacía una encuesta preguntando a los españoles hasta qué punto consideraban, creo que la pregunta era algo tipo, ¿consideras que nuestro gobierno responde a las preferencias de los ciudadanos o que gobiernan ya los mercados? La respuesta era asombrosa porque no solamente la inmensa mayoría de la población consideraba, pero como un 70% consideraba que en España gobernaban los mercados y no los intereses de la ciudadanía, sino que esto también incluía a los votantes del propio Partido Popular. Es decir, una mayoría de los votantes del Partido Popular consideraban que esto era cierto. Con lo cual, bueno, pues creo que es un poco complicado echar la culpa de nuestros problemas para cumplir con nuestros compromisos de mitigación del cambio climático a la miopía de los votantes, cuando en realidad tenemos un sistema político que atiende poco a las preferencias de esos votantes, ¿no? Y quizá atiende más a las preferencias de otros grupos de la sociedad, y muchas veces de la sociedad global, ¿no? Con lo cual, cuidado con hacer inferencias muy rápidas de los votantes son miopes, la democracia simplemente atiende a las preferencias de los votantes, con lo cual la democracia es incapaz de adoptar políticas climáticas apropiadas. Esto creo que es un poco simplón y quizás las cosas pues sean un poco más complicadas, no? La última pregunta. Hola. Bé, bones. S'ha parlat força de l'ampliació del cos electoral. M'agradaria recordar que al novembre Esquerra Republicana va plantejar una proposta al Congrés sobre l'ampliació del vot al 16. Alguna de les crítiques van ser que si algú tenia el dret de sufragi actiu també l'hauria de tenir de passiu, és a dir, de ser votat. Què en penses i com veus aquesta proposta i aquesta crítica, sobretot? Gràcies. No tengo una opinión formada sobre esto. No creo que necesariamente se haya de tener sufragio. A lo largo de la historia hemos visto muchas veces que se podía tener sufragio activo y no pasivo y viceversa, ¿no? Pues, en la primera legislatura de la Segunda República, por ejemplo, había mujeres diputadas porque tenían sufragio pasivo. Pero las mujeres no tenían, hasta que se aprobó el sufragio femenino, no tenían sufragio activo. Es decir, es posible, digamos, desvincular una cosa de la otra, pero no le veo particular problema. No sé si tú se lo ves, al hecho de que pudiésemos tener en el Parlamento representantes de 17 años, ¿no? No creo que esto fuese problemático y, de hecho, probablemente reduciría la brecha, la brecha de desafección política que encontramos hoy en día entre la población joven. Pero eso es todo lo que puedo decir porque realmente no es un tema sobre el que tampoco sepa demasiado. Molt bé, si no hi ha cap altra intervenció absolutament necessària, doncs aleshores ho deixarem aquí perquè són 8:45 en punt, però segur que el professor podrà atendre, si vols, algun diàleg vis-a-vis ara més curt. Moltes gràcies a tots per venir. El pròxim diàleg a Pedralbes? El pròxim diàleg tractarà sobre el futur de l'estat del benestar. Per tant, emparentarem una miqueta amb això d'avui. Sí. Estan convocats. Moltes gràcies. Bona nit.